Mi nombre es Víctor Centeno. Buenos días, mi nombre es Víctor Centeno. Vengo a hablarle un poco sobre un ejercicio de control de calidad. Evaluación tema 1, valor 25%. Nos dice, en un proceso de inyección de plástico, una característica de calidad del producto disco es su grosor, que debe ser de 1.15 milímetros con una tolerancia de más o menos de 0,04 milímetros. Así, para considerar que el proceso de inyecciones fue satisfactorio, el grosor del disco debe estar entre la especificación inferior y la superior. Como podemos ver, aquí tenemos la cantidad, de este cuadro, que todos estos números son todos los datos que tiene el ejercicio. El ejercicio nos dice que tiene una precisión del estudio de un 6% y un nivel de confianza del 98,69%. Dicho esto, vamos a comenzar con la solución del ejercicio. La primera pregunta es: calcule si la medida es representativa para el conjunto de datos. CB es igual a la desviación de muestra entre la media por 100. Debemos hallar la media, que es igual a la sumatoria de X entre N. ¿Quién es la sumatoria de X? Es la sumatoria de todos estos datos que vemos aquí, es la sumatoria de todos ellos, entre N, que es la cantidad de datos que hay en él. La sumatoria de todo ello es 147,23 entre el número de datos, que son 125. Y eso nos da como una igualdad de que la media es 1.18. Entonces, haciendo los cálculos, que se ve es igual a 0,028, que es la desviación de la muestra, entre la media, que es 1.18%, nos da igual que es 2.37. Como se ve es menor que el 20%, entonces nos indica que la media es representativa. Luego tenemos la segunda pregunta: ¿tengo suficientes datos para este estudio? Debemos hallar la n', que es igual, la ecuación es n' es igual a k entre s por la raíz de n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado entre sumatoria de x, todo eso elevado al cuadrado. Sustituimos la ecuación. K es 2,48. 2,48 es la z del nivel de confianza. Eso lo hallamos en la tabla de distribución. Entre 0,06, que es el nivel de precisión. Eso por la raíz, multiplicado por la raíz, donde tenemos que n es igual a 125 por la sumatoria de x al cuadrado, que es 173,74, menos la sumatoria de x, que es 147,23 al cuadrado, dividido en 149,23, y todo eso elevado al cuadrado nuevamente. La división de 2,48 entre 0,06 nos da que es 41,33. La multiplicación dentro de la raíz de 125 por 173,74 nos da que es 217,50 menos 147,23 al cuadrado. Y eso nos da 216,76,67 entre 147,23, todo eso elevado al cuadrado. Entonces nos queda que n' es igual a 41,33 por 40,83, que es la resta de 217,17.50 menos 216,76,67 entre 147,23 elevado al cuadrado, y eso nos da como resultado que es igual a 3,22. La pregunta, como n' es menor a n, nos indica que se tiene lo suficiente datos para el estudio. La pregunta número 3: ¿el proceso es bueno o malo? Bueno, primero debemos hallar el índice relativo de precisión, IRP, que es igual a la variación que pide el cliente entre la variación del proceso.
La variación que pide el cliente son los límites específicos superior menos el límite específico inferior entre la variación del proceso, que es el límite superior del proceso, menos el límite inferior del proceso. Para hallar el límite específico superior, sumamos el grosor del disco más la tolerancia, que 1,15 más 0,04, y eso nos da como resultado 1,19 milímetros. El límite específico inferior es 1,15 menos 0,04, y eso nos da como resultado que es 1,11. El límite superior del proceso se halla con la media más el nivel de confianza. El nivel de confianza es 0,99 y la media es 1,18. Sumamos eso y nos da que el límite superior del proceso es 2,17. El límite inferior del proceso es igual a la media menos el 0,99. La media es 1,18 menos el nivel de confianza, que es 0,99, y eso nos da como resultado que es 0,19. Entonces sustituimos los datos que hemos calculado en el límite específico superior, que es 1,19, menos el límite específico inferior, que es 1,11, entre el límite superior del proceso, que es 2,17, menos el límite inferior del proceso, que es 0,19. Y eso nos da como resultado que es 0,04. Como el IRP es menor a 1 en su proceso anormal, generando pérdidas, en los cuales nos dice que hay que realizar estudio de método e inspección al 100%. En otras palabras, el proceso es malo. Como cuarta pregunta, dígale porcentaje defectuoso teórico y práctico. Como vemos, tenemos una distribución, la campana de distribución, donde tenemos el límite específico superior, que es 1,19, tenemos la media, que es 1,18, el mío, que es 1,15, y el límite específico inferior, que es 1,11. Debemos hallar la z. ¿Cómo se halla? Con esta ecuación debemos hallar la z. La z es igual a la media menos el mu entre las desviaciones entre la raíz de n. Sustituimos esos datos, nos da que la z es igual a la media, que es 1,18, menos el mu, que es 1,15, entre 0,99, que es la desviación, entre la raíz de n, que es 125. Resolvemos esa fracción y nos da que z es igual a 0,34. Aquí vemos otra vez nuevamente la campana, donde debemos resolver el lado de z negativo, que es la x media, menos z por la desviación entre la raíz de n. Entonces tenemos que 1,18 menos 0,34 por 0,99 entre la raíz de 125 nos da como resultado 1,15. Y en el z del lado derecho del positivo tenemos que la media es x más la z por la desviación entre la raíz de n. La media es 1,18, la z más la z, que es 0,34 por 0,99, que es la desviación entre la raíz de n, que es 125. Y eso nos da como resultado 121. Aquí en la campana, en el lado negativo y positivo de los z, tenemos que es 36,69%. Y eso con el valor de z, que es 0,34, buscamos en la tabla de distribución y podemos hallar el valor de 36,69% y de 26,61%. Como el límite inferior del proceso es menor al límite específico inferior, nos indica que sí hay defecto. La quinta pregunta nos dice: realice el histograma de frecuencia indicando los límites de especificación, los límites de proceso con el defecto si existiera. Hallamos el valor máximo, que es 1,25, y el valor mínimo, que es 1,11.
Luego tenemos el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo 1.25 menos el valor mínimo, que es 1.11. Y eso como resultado nos da que es 0,14. Tenemos el número de datos, que es n igual a 125. El número de datos es la cantidad de datos que hay. La cantidad de datos que hay es 125. Luego el número de clase, nc, que es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? La cantidad de datos que hay. El número de datos que hay, que es 125. Resolvemos eso y eso nos da que el número de clase es igual a 7,97. Pero como debemos aproximarlo a un número impar, lo aproximamos a 7. ¿Por qué a 7? Porque no lo podemos no lo podemos aproximar a 8, porque 8 es par. Entonces nuestro número más cercano impar es el 7. Hallamos el intervalo de clase. El intervalo de clase es igual al rango entre el número de clase. El rango es 0,14 y el número de clase es 7. Y eso es igual a 0,02. Luego tenemos aquí la tabla de los intervalos y la FDI, que es la frecuencia absoluta. Para comenzar con los intervalos, primero que tenemos que hallar la cantidad de número de clase, que ya sabemos que es 7. Entonces, por lo tanto, debemos hallar 7 intervalos de clase y lo comenzamos a hallar con el límite inferior y superior. Nuestro límite inferior es el valor mínimo, que tiene como valor 1.11. Y en la primera fila de ese intervalo, debemos hallar el límite superior, que es la suma del límite inferior más el intervalo de clase, que es 0,02. 1,11 más 0,02 da como resultado 1.13. Luego, en la segunda clase, abrimos con el 1.13 y para poder hallar su límite superior, sumamos 0,02 a ese 1.13 y nos da 1.15. Y así vamos haciendo por cada número de clases hasta que llegamos a la última, donde tenemos que abrimos con el 1,23 y le sumamos el 0,02, que es 1,25. En esa ya hallamos los números de clase. Luego tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta vemos que son 8, 10, 39, 32, 21, 9 y 6. Eso lo podemos hallar, que son las cantidades de dígitos que hay de 1,11 a 1,13. Hay 8. De 1,13 a 1,15 hay 10. De 1,15 a 1,17 hay 39 dígitos. De 1,17 a 1,19 hay 32 dígitos. Y de 1,19 a 1,21 hay 21 dígitos. De 1,21 a 1,23 hay 9. Y de 1,23 a 1,25 hay 6 dígitos. Aquí, como podemos ver, tenemos la gráfica de los intervalos de clase, donde en el eje Y está representada la frecuencia absoluta y en el eje horizontal, en el eje X, está representada los intervalos. Con esto damos por finalizado este ejercicio y muchas gracias por su atención.